querrán saber por qué viene el nombre Rusty Pollo, ¿verdad? Bueno, porque se utilizaron como gallo una genética rústica, ¿verdad? El famoso gallo casero, y también como reproductoras gallinas de líneas comerciales conocidas por todos con el nombre de parrilleros. Y es importante para hablar de este tema, que la agricultura en el Paraguay ha tenido en los últimos años un incremento en la explotación de líneas comerciales. O sea que estas líneas comerciales fueron las que más recibieron, o sea, recibieron mayor apoyo, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? A la producción de pollos parrilleros y gallinas ponedoras, ¿verdad? Pero generalmente esta producción está desarrollando empresas de mediana, o sea, para productores de mediana capacidad financiera para arriba, pero generalmente se deja de lado al pequeño productor que también intenta, pero no recibe el beneficio porque necesitan de mayor bioseguridad y buena alimentación, equipamiento, ¿verdad? Y eso dificulta un poco la producción que puedan tener los pequeños productores. Entonces, ¿qué, qué se hace con las gallinas caseras? Generalmente las gallinas caseras no reciben ningún tipo de apoyo y que justamente tiene el pequeño productor en su finca y que está caracterizada por aves que hoy día ya se va atendiendo a la genética de este gallo que están viendo acá, que es el gallo de riña, que compite con el gallo de doble propósito, o sea, con un gallo de gran porte que está transmitiendo esa genética de carne. Compite porque pelea y generalmente estos gallos desplazan a los gallos de gran porte y se tiene una producción de gallinas caseras con, con esqueletos más pequeños, el peso va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la genética del gallo de riña es justamente que tenga esa habilidad para poder realizar esa actitud que tiene, ¿ver? Y es, influye negativamente en la producción de las gallinas caseras. Entonces es una preocupación desde un principio fue esa preocupación, y también tener en cuenta la responsabilidad social que tenemos como facultad, que nosotros estamos haciendo por el pequeño productor. ¿En qué estamos colaborando? Generalmente los grandes desembolsos vienen para la cría de líneas comerciales, como son, como ya he citado, los pollos parrilleros y ponedoras, y sin embargo, el pequeño productor queda de lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se buscó? Obtener un producto que pueda ser útil al pequeño productor y sobre todo sustentable. ¿En qué sentido? Si preparamos una genética ambientada a nuestro clima, que tenga doble propósito de carne y huevo, que pueda influir en la genética de las gallinas caseras, entonces vamos a tener una mayor producción en el campo, ¿verdad? Entonces, fue esa la preocupación en un principio y teníamos que hacer algo. Y tuvimos que buscar la forma de, ¿por qué Brasil? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué los otros países del mundo tienen su genética? Tienen la genética característica de, de cada país. Por ejemplo, el Brasil tiene el caipira, ¿verdad? Que también se utiliza en nuestro país. Pero la diferencia es que nuestro país tiene un clima muy caluroso con alta humedad. Y generalmente estas aves son criadas en otros climas, generalmente en la zona de Paraná. En Brasil es mucho más templado y no tienen de repente buena producción aquí en nuestro país. Entonces estábamos buscando una característica deseada,
¿Qué podemos hacer? Era la pregunta. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Se crea, se origina la población avícola conocida con el nombre de frutipollo. Surgió de la necesidad de desarrollar un mejoramiento genético en aves que puedan transmitir a sus descendientes mayor ganancia de peso, buena producción de huevos, de gran rusticidad, ambientada a las altas temperaturas y humedad de la región, aportando beneficios al pequeño productor con la obtención de alimentos de alto valor nutritivo, carne y huevo a bajo costo, y una fuente potencial de ingreso económico sin que ello demande grandes inversiones ni adiestramiento especial en la cría de aves en el sector rural. Entonces, el ave que tenía que tener una rusticidad, aguantar la temperatura, las altas temperaturas y humedad nuestra. Precocidad, que puedan desarrollarse en forma adelantada, que pueda producir, por ejemplo, una gallina casera empieza a los 5 meses y medio o 6, inicia la postura. Sin embargo, teníamos que preparar un ave, teníamos que realizar un mejoramiento genético para que este mejoramiento ayude en la precocidad de las aves caseras, ¿verdad? Y estamos consiguiendo, ¿por qué? Porque tenemos un inicio de postura también a las 19 o 20 semanas y también una ganancia de peso que comparando con la gallina casera en 3 meses podemos vender como gallina casera y no esperar 6 meses, por ejemplo. De doble propósito. ¿Por qué doble propósito? Porque hablamos de carne y huevo tipo casero. Ese era otro desafío, cómo hacer para que esta genética tenga la cáscara, el color de la cáscara parecida a la gallina casera. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos una genética que tenga la cáscara del huevo, que depende de la genética del ave, sí, que sea marrón, entonces va a competir con las aves ponedoras comerciales. Entonces no iba a hacer un buen producto. Sin embargo, conseguimos que la cáscara del huevo sea color beige, parecida a la cáscara del huevo de gallina casera. La rentabilidad también, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un lote, podemos utilizar para autoconsumo y lo que sobra podemos estar vendiendo, ya sea como gallina o gallo, ya sea para consumo o también para reproducción. Bueno, el primer cruzamiento se realizó en abril de 2001 y el plan piloto, había un plan piloto, plan A y plan B. ¿Y cuál era el plan A? Utilizamos 12 gallinas parrilleras y 3 gallos parrilleros para hacer nuestro lote inicial. Pero ¿qué pasó? A los 3 meses de edad, los gallos empezaron a tener problemas de pata. No podían pararse bien, entonces menos iban a hacer el servicio a las gallinas. Entonces utilizamos el plan B. ¿Y cuál era el plan B? Utilizar gallos rústicos que teníamos en la división de agricultura con la característica de el peso al nacer tenía 42 gramos y el peso adulto 4.6 kilogramos. Este primer cruzamiento se realizó con un lote de gallinas parrilleras. Normalmente en la división de agricultura teníamos varios lotes de parrilleros, ¿verdad? Que incluyen machos y hembras, pero en este caso seleccionamos 12 gallinas parrilleras, como están viendo en la foto. Esta es la foto sería de las abuelas, ¿verdad? Con las siguientes características: peso al nacer 43 gramos, total de aves faenadas 467, total de peso vivo 1047 kilos, total de balanceado consumido, mortalidad 4,15%, conversión alimenticia 2,7, factor de producción 211,9. Y aquí nos vamos a algo importante: inicio de postura. A las 19 semanas, este lote de pollas
o de gallinas parrilleras iniciaron la postura. Y el otro dato importante, el color de la cáscara del huevo era color beige. Y el 50% de postura alcanzó a los 24 días de iniciado la postura. Ahora, la vida productiva fue de 4 meses. Ustedes preguntarán, ¿por qué tan poco, doctor? ¿Qué pasó? Estas gallinas están preparadas para ser faenadas a los 45 días de edad. Y nosotros le dimos alargamos su tiempo, reduciendo el consumo de balanceado y para que llegue a la época de postura y podamos cruzar con los gallos rústicos que le había mostrado en la foto anterior. Entonces, a los 4 meses, estas gallinas murieron todo. ¿Por qué? Porque no soportaban el calor y la humedad que, que había en aquel entonces. Y que es lógico, ¿verdad? Que no, nosotros no íbamos a poner ventilador, nebulizador, ningún equipo de refrigeración porque queríamos tener aves rústicas que puedan adaptarse a nuestro clima. Esta alimentación consistió en 130 gramos por día por ave balanceado comercial, forraje, siempre se le daba verde. Y el verde, el pasto picado, hay que darle húmedo, porque si le das seco, ellos al comer se le pega por el paladar y le dificulta el consumo. Porque piensan que las gallinas caseras a la mañana temprano salen a pastar y a la tardecita también, porque están húmedas, ¿verdad? También se le dio agua a voluntad. Y en cuanto a manejo, luz natural, nada de luz artificial para aumentar la producción de huevo, nada, luz natural y sin equipos o sea, sin equipos climatizadores. ¿Y cuáles son los equipos climatizadores? Los ventiladores, los aspersores, cualquier tipo de equipo que se usa en la agricultura hoy día para bajar la temperatura no se utilizó. ¿Por qué? Porque queríamos que absorba esa genética nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque la gente de campo, el pequeño productor, no va a tener equipos para poder producir estas aves. Entonces queríamos acercarnos a esa rusticidad que siempre buscamos para que el pequeño productor pueda obtener este producto sin ningún tipo de inconveniente. El manejo de huevos. Se realizaba recolección 4 veces al día, a las 8 de la mañana, a las 11, a las 2 de la tarde y a las 4. Se hacía la selección externa por el tamaño, por la forma, por el color, la selección interna a través de la endoscopía, desinfección y la conservación de huevos. Ahora ustedes dicen, se conservaba en un lugar fresco para que no madure o no crezca el embrión. Normalmente colocábamos en lugares frescos, en el lugar más fresco de la división, para que también ese embrión pueda tener esa rusticidad de poder sobrevivir en la temperatura ambiente que generalmente es elevada en nuestro país, pero también haciendo un manejo que esté muy cerca al alcance del pequeño productor. Aquí tenemos los huevos, ¿verdad? De las gallinas parrilleras, y separábamos los huevos que eran un poco largos y más bien se buscaba el huevo con esa forma que es normal, ¿verdad? Huevo redondeado se desecha, huevo alargado también, por eso es importante hacer la selección externa. Y la selección interna se realiza a través de la ovocopía, en este caso, en donde se tiene ya un embrión de aproximadamente 6 a 7 días de edad en el que se está observando a través del ovocopio. La incubación artificial se realizó con una incubadora aire seco, con volteo manual, temperatura de 37,7 a 37,8 grados centígrados, humedad del 55-60%. El volteo de huevos se debe realizar como mínimo 3 veces al día y lo ideal sería cada 4 horas. Y también una buena ideación dentro de la incubadora a través de los orificios que tienen o las pequeñas ventanas que favorecen el intercambio de aire.
de ambiente a la incubadora. Bueno, ese cruzamiento del gallo rústico con las gallinas parrilleras, nacieron 3 lotes. Le pusimos por nombre R1, R2 y R3, el reproductor 1, 2 y 3. Estos 3 lotes se tuvieron en un lapso de tiempo del 15 de septiembre al 9 de octubre de 2001. Y aquí está la foto de estas aves que siempre recibían esta preparación de la recepción, pero que consistía en un círculo protector que se está viendo acá, un círculo en forma circular. O sea, el círculo protector, como su nombre lo dice, no debe tener esquinas, entonces debe tener una forma circular. El comedero, bebedero, la cama y la fuente de luz que normalmente, o fuente de luz y calor que utilizamos un foco de 100 watts y otras veces usábamos 2 focos de 100 watts por cualquier inconveniente que se queme el foco y tengamos inconvenientes. Recepción y selección de pollitos. Estos pollitos eran seleccionados ya desde su nacimiento, observándose el pico, que tenga una buena formación del pico, de los ojos vivaces, brillosos, que no tenga ombligo, que no tenga ningún tipo de infección en el ombligo, omphallitis, también el aplomo y los colores, sobre todo, ¿verdad? Colores que no sean blancos también se eliminaban y ya empezaba la primera selección al nacer. Se realizaba pesaje semanal y la alimentación era a través de balanceado comercial y forraje que siempre teníamos en cuenta para ir ofreciéndole desde pequeño. Esta crianza del primer cruzamiento, estos pollitos que vimos, crecieron, se volvieron reproductores y están viendo la foto de ese F1, que es el producto del gallo rústico con la gallina parrillera. ¿Qué pasó con este lote? Se estudió a las hembras para ver la heredabilidad que tenía cada gallo y también algunos datos como el peso al nacer 42 gramos, inicio de postura 19,5 semanas, muy parecida al inicio de postura del primer lote de gallina parrillera. El pico de postura alcanzó a los 70% de postura, el pico de producción. ¿Por qué? Porque no son aves preparadas para producir huevos. El ciclo de postura fue de 12 meses, peso de la hembra 3 kilogramos y peso del macho 4,1 kilogramos. Manejo de lo natural y la vida productiva duró 3 años. Fíjense la diferencia. Las madres de estas aves vivieron 4 meses nomás porque no soportaron. Pero las crías de esas hembras que no soportaron, con la genética del gallo rústico, les dio la posibilidad de tener mayor vida sin que tengan inconvenientes con la temperatura. Estábamos ganando más, nos estábamos acercando al objetivo y el proyecto estaba teniendo éxito desde el principio y eso era muy importante. ¿Por qué? Porque la resistencia al intenso calor y la elevada humedad es importante que tengan. ¿Por qué? Porque los pollos parrilleros generalmente mueren cuando están a alta temperatura y humedad si no tienen sistema de refrigeración. De este lote que están viendo acá del F1, se seleccionaron los mejores gallos para el segundo cruzamiento. Este segundo cruzamiento se realizó en julio de 2002, también en la División de Agricultura de la Facultad Veterinaria. Se utilizaron 3 gallos producto del primer cruzamiento y otro lote de gallinas parrilleras, de las 12 gallinas. De este cruzamiento salieron otros pollitos, pero acá es importante, o sea, otro tipo de aves más, con mayor aporte de ganancia de peso, con mayor aporte genético, pero las características de las gallinas, el peso al nacer eran de 41 gramos
Inicio de postura, 23 semanas. Fíjense la diferencia que hay entre el lote 1 de parrilleras y este lote 2 de parrilleras, que ya tienen un mayor tiempo de inicio de postura, 23 semanas, el otro fue 19. La vida productiva fue de 6 meses. ¿Por qué? Porque se empezó más temprano, en la época de invierno, a tener el crecimiento para, o sea, llegó la época de postura. Y el color del huevo siempre es beige. Esto, esta foto corresponde a las crías de este nuevo cruzamiento, del segundo cruzamiento. Y acá tenemos aves de 2 meses y medio a 3, ya en otro galpón, eh, haciendo la selección nuevamente para obtener lo que hoy llamamos el rustipollo. Fíjense la buena selección que se hizo y el gran porte de los gallos. Un gallo rustipollo está teniendo de peso promedio 4 kilos de peso vivo, y una gallina está alrededor de 2,9 kilogramos. Fíjense, el ancho del perímetro torácico es aproximadamente 43 centímetros de la espalda del gallo, y la gallina un poquito menos. Pero fíjense la conformación externa que tienen estas aves. Son, son de doble propósito porque ponen huevo y también se puede utilizar para producción de carne. Haciendo un resumen para tener un poco, para fijar los conceptos que ya habíamos hablado. Tenemos el gallo rústico que se cruza con la hembra parrillera lote 1. De este cruzamiento, de la F1, que hay media sangre rústica parrillera, este macho se utiliza para cruzar con un segundo lote de parrillera comercial para obtener machos y hembras rustipollo. Este gallo y las gallinas que conforman este cruzamiento corresponden tienen un cuarto de sangre rústica y 3/4 parrillero. Acá tenemos la foto en la posición de la ETIC. El 19 de septiembre de 2006, un gallo de 7 meses rustipollo, y la gallina también con el huevo al lado. Este ya corresponde al producto rustipollo que ha resultado eficiente en cuanto a los parámetros que habíamos hablado, y gracias a Dios y al equipo de profesionales, a las autoridades, a los profesores, estudiantes que estuvieron aportando y apoyando en este trabajo, podemos hoy día decir con mucho orgullo que la Facultad de Ciencia Veterinaria ha tenido un excelente inicio en este trabajo, y hoy día está disponiendo para grandes proyectos que se puedan hacer a nivel nacional y, por qué no, internacional. La selección de reproductores se realiza desde el nacimiento. Este pollito, por ejemplo, está pesando 45 gramos, que es un peso bastante elevado, y la selección se realiza al mes, a los 3 meses y al inicio de postura. Acá tenemos la foto de un lote, ¿verdad?, en donde se tiene que hacer la selección antes del inicio de postura. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, esta gallina que va a ser descartada porque tiene la cresta pequeña, no es como las otras que tienen una cresta bien formada. El cuerpo también, el perímetro torácico es muy escaso. Las patas finas, la misma cosa, esta gallina que está acá. Y esta es la foto de un gallo, como va teniendo de a poquito la cresta grande y el gran porte, ¿verdad? Estas son aves de aproximadamente 4 meses de edad, en donde sí se pueden observar las buenas gallinas que están acá, y esta foto corresponde a las gallinas que van a ser descartadas. La selección se realiza por conformación externa, color de las plumas. Cualquier ave que tenga pluma negra, marrón, gris, lo que sea, se desecha. Se busca un buen aplomo para la reproducción.
longitud y diámetro de las patas, medida externa, y el peso del macho y hembra, ¿verdad? Que le había hablado, el del macho es de 4 kilos y la hembra de 2,9 de promedio. O sea, un gallo puede tener, puede pasar los 4 kilos 600 también, pero ya se le regula con la alimentación para no llegar a ese peso. El cruzamiento consanguíneo, entonces, para hacer un resumen, el A y B, el A corresponde a los machos rústicos eh, de color blanco con plumas en las patas, el B, hembras parrilleras comerciales, el C, que es producto de A y B, que son los machos resultantes de este cruzamiento de A y B, y D, el segundo lote de parrilleras comerciales. El producto de esto ya se realiza cruzamientos consanguíneos para ir ajustando a lo que queremos, ¿verdad? Queremos una ave de gran porte que puedan transmitir esa genética a las gallinas caseras y donde se quiera utilizar ya sea cruzamiento entre ellos o con otra raza. Los trabajos de investigación se hicieron varios, ¿verdad? El primero fue en el 2001-2004, evaluación del cruzamiento de gallos rústicos con gallinas parrilleras comerciales para obtener reproductores de genética mejorada conocida por rustipollo. Aquí tenemos la foto del producto terminado. Otro trabajo de investigación, evaluación de la cría del cruzamiento de gallinas caseras gallos con gallos parrilleros rústicos. Este trabajo se realizó en la Facultad de Ciencia Veterinaria, filial Cazapá, en el año 2002-2003. Y aquí tenemos la foto de la gallina casera que se cruzó con el gallo rustipollo. Esta misma gallina fue la que incubó sus huevos y aquí están las crías, con el color de plumas diferentes, ¿verdad? Mayor dominante de las plumas del gallo blanco, pero también hay grises y negras entre ellas. Esta es la foto de estas mismas aves, pero con 2 meses y medio a 3 de edad. Trabajo de investigación, evaluación de la incubabilidad de huevos de gallinas ponedoras comerciales utilizadas como reproductoras a partir de las 70 semanas de edad. Se hizo en el 2004. Aquí tenemos las gallinas, la evaluación de la incubabilidad, gallinas caseras de descarte, o sea, mayor de 70 semanas de edad, y los gallos rustipollos puros cruzándose con estas gallinas. Estudio de la ganancia de peso y consumo balanceado hasta el inicio de postura en gallinas ponedoras comerciales seleccionadas a partir de 70 semanas de edad. También se hizo en el 2005. Estudio del comportamiento productivo de gallinas resultante del cruzamiento de gallos rustipollos con gallinas ponedoras comerciales. ¿Qué se hizo? Gallos rustipollos puros con gallinas ponedoras comerciales y fíjense las crías como son mucho más grandes, el vigor híbrido que tiene este cruzamiento producen las crías mucho más grandes que la hembra. Y también el huevo, como las gallinas ponedoras tienen el color de la cáscara marrón, se encuentran unos cuantos huevos, ¿verdad?, con cáscara de color marrón, pero la mayoría de color beige, ¿verdad?, que es dominante de la genética del rustipollo. Esta foto se tomó a la mañana temprano, donde se abre la puerta y van saliendo a comer verde y luego ingresan nuevamente a su galpón. Estudio comparativo de los índices productivos de pollos parrilleros comerciales y crías del cruzamiento de gallos rustipollo con gallinas ponedoras comerciales, 2006. Fíjense por favor en esta foto. La foto de la derecha corresponde al lote de pollitos parrilleros que estaba en el mismo galpón al lado del otro lote de rustipollo. Y fíjense cómo están todos cerca del foco. ¿Qué significa esto? Que tienen frío, se están acercando a la fuente de calor. Ya no están comiendo algunos, sino que están protegiéndose del frío. En este caso, pollitos de la misma edad, aquí está el foco, y totalmente repartidos por el círculo. Está el comedero, el bebedero,
y ellos no están sintiendo el impacto inclusive del frío o del fresco, no así como los pollos parrilleros. Entonces, el resultado de este trabajo, los pollitos terminaron, los parrilleros terminaron a los 45 días de edad, pero la misma cantidad de balanceado que consumió este pollito o este lote de pollos parrilleros, consumió hasta los 60 días este lote de pollito que es producto del cruzamiento de gallo rostipollo con gallinas ponedoras comerciales. Imagínense, tiene genética de gallina ponedora y tardó 15 días aproximadamente en completar el ciclo, pero con la diferencia de que el gusto es mucho más de casero, no tiene el gusto de la carne del pollo parrillero, es mucho más casero, ¿verdad? Y es una posibilidad de poder criar y hacer en gran escala para la venta, ya sea de pollitos, de, de carne y huevo. Comportamiento productivo de los tipollos machos destinados a la producción de carne se hizo en el 2011. Otro trabajo, presencia de onfalitis en pollitos de la línea Rostipollo e identificación de bacterias causales. Se encontró el 1% de los pollitos con onfalitis y las bacterias eran Escherichia coli, Streptococcus y Staphylococcus. Evaluación de la ganancia de peso e inicio de postura en Rostipollos hembras también se hizo en el 2012. Este es un trabajo que se está haciendo en el 2020 en proceso y corresponde a la encuesta para evaluar el nivel de satisfacción de los pequeños productores al adquirir los rostipollos de la División de Agricultura como trabajo de tesis para la Facultad de Ciencias Veterinarias UNA. Este trabajo se encuentra en proceso, como también la investigación de posgrado con participación del rostipollo, cuyo título es la evaluación de la infestación por endo y ectoparásitos en la población aviar, rostipollo de diferentes edades criados en la división aviar del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, por último, les muestro esta foto. Es una planta de guayaba. La foto de arriba es una gallina casera y la de abajo son los rostipollos. No perdieron la costumbre de subir arriba a los árboles, ¿verdad? Para protegerse de cualquier inconveniente que pueda haber en el suelo. Ellos no necesitan de galpones, están arriba durmiendo en la noche y es también un comportamiento muy importante para tener en cuenta a la hora de elegir la genética rostipollo, que yo creo que es un éxito total, simplemente falta difusión y falta que el pequeño productor reciba esta genética que fue creada en la Facultad de Ciencias Veterinarias con la intención de apoyar al pequeño productor. Aquí una de las gallinas dice gracias Facultad de Veterinaria por crearnos y muchas gracias por la atención. Yo creo que me siento feliz por poder compartir con ustedes esta importante investigación y sobre todo algo nuestro, algo genuino, algo que salió de la facultad, de nuestro querido Paraguay y que ojalá Dios permita pueda llegar al pequeño productor para que cumpla realmente con la función de su creación. Muchas gracias por todo y éxitos en sus emprendimientos. Muchísimas gracias, doctor. Excelente la presentación. Desde ya, muchísimas gracias. Las preguntas vamos a estar respondiendo al finalizar la charla. Ahora va a presentar la doctora Liz. Entonces, por favor, para no retrasarnos mucho también, entonces vamos a estar respondiendo al final de la charla. Doctora, ¿podés presentar? Te esperamos. Bueno. Muy
Muy buenas noches, yo soy la doctora Elisa Castro, como ya presentó. Yo soy investigadora en formación del proyecto que ya finalizó, que es caracterización genética de la población avícola rustipollo, localizada en la División de Avicultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Entonces, como vieron ustedes la historia, la importancia que tienen los rustipollos, este proyecto surgió de esa necesidad de identificar genéticamente a esta población considerando sus atributos. Primero, como dijo el doctor, produce huevo y en segundo lugar produce carne, es decir, considerando esa característica diferencial que tiene este animal, entonces surgió la necesidad de identificar genéticamente a esta población. Entonces voy a presentar un poco mi pantalla. Muy bien. Entonces, ay, perdón. Ustedes que ven análisis, voy a probar otra vez. Se ve, doctora, la presentación. Bueno, muchas gracias. Entonces, es caracterización genética de la población avícola rustipollo. Este proyecto es financiado, fue financiado, es actualmente financiado porque estamos en la etapa final ya, por el CONACYT, por el programa Prociencia del CONACYT. La convocatoria realmente era en 2015 y la ejecución empezó en el 2016, entonces estamos en etapa de finalización. Como ven, los rustipollos son muy lindos y yo creo que la parte final donde el doctor Fernández agradece a la facultad, yo diría gracias al doctor Fernández, porque es un aporte muy importante primero para la facultad de veterinaria y también para la sociedad en general, considerando los atributos de esta población que puede criarse como, o sea, en el traspatio. Entonces, esta investigación está conformada por investigadores de diferentes países. Somos varios realmente. El doctor José Fernández, la doctora Natalia Méndez, el doctor Miguel Torres, quien les habla, y el biólogo Pastor Pérez Estigarribia. Todos nosotros, los 4 primeros, somos de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y el biólogo, actualmente candidato a PhD, él es de la Facultad de Politécnica, o sea que está cursando el doctorado en la Facultad de Politécnica. Después, siguiendo a nuestro vecino, tenemos investigadores de Argentina, a la doctora Gabriela Iglesias, que es de la Universidad Nacional de Río Negro, y a la doctora Silvina Díaz, que es de la Universidad Nacional de La Plata. Seguimos por acá a Centroamérica, llegamos a México, que otros investigadores también, el doctor Jorge Quirós, que es de un instituto agrario de México. Y tenemos a los investigadores italianos, el doctor Emiliano Lasagna, y el doctor Simone Tecobelli. Entonces, es un equipo multidisciplinario de diferentes países, porque realmente este trabajo de investigación fue desarrollado en forma conjunta entre todos los integrantes de este equipo. Entonces, ¿qué es lo que es la caracterización genética? Caracterizar genéticamente una población es muy importante. Ahora, actualmente, se habla mucho de recursos zoogenéticos locales, es decir, identificar aquellas poblaciones locales que son muy importantes. ¿Por qué? Porque son una fuente o un reservorio de variabilidad genética. Entonces, esta fuente de variabilidad genética, ¿cómo se identifica? Utilizando marcadores microsatélites. Como ven acá, la caracterización molecular utilizando marcadores microsatélites es una herramienta muy fundamental, es fundamental para establecer programas de conservación y mejoramiento animal. Entonces, teniendo en cuenta la utilización ¿por qué se utilizan estos marcadores que se denominan marcadores? Porque identifican una región del genoma que no es codificante. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, hay codificantes y no codificantes. Para estudios de caracterización molecular de especies locales o poblaciones indígenas, se utilizan marcadores por lo general que no codifican nada, o sea, que no están asociados a una característica fenotípica, sino que son regiones conservadas dentro del genoma que se repiten en forma consecutiva.
¿Y por qué son muy importantes estos microsatélites? Porque son regiones, como ya mencioné, son conservadas y presentan polimorfismo, es decir, varía la forma en la cual se presentan. Y esa forma de variación está dada por los famosos alelos que más de uno ya habrá escuchado. Entonces, que son, se denominan también short sequence repeat, porque son secuencias cortas de repetición y que se distribuyen a lo largo del genoma de los animales. Estos se repiten de 1 a 6 pares de base, presentan un alto grado de polimorfismo, es decir, una población X puede tener un tipo de alelo, otra población X puede tener otro tipo de alelo, y la diferenciación de esa frecuencia alélica o de esos alelos hacen que se diferencie una población y otra. Y por eso es importante estos microsatélites. Estos microsatélites son codominantes, es decir, pueden identificar individuos heterocigotos. Entonces, esa es una característica fundamental también de los microsatélites, porque hay otro tipo de marcadores también, pero los que se utilizan principalmente para estudio de caracterización actualmente son los marcadores microsatélites. Entonces, ¿por qué son útiles los marcadores microsatélites? ¿Por qué? Porque sirven para diferenciar genéticamente a una población y otras poblaciones. Esta es diversidad genética. Nosotros lo que buscamos realmente es diversidad, variabilidad. ¿Por qué? Porque la variabilidad hace que un animal o un ser vivo pueda responder a las condiciones ambientales. Nosotros bien sabemos que lo que se busca realmente es que un animal pueda adaptarse a las condiciones ambientales, porque sabemos bien que si no se adapta, ¿qué es lo que pasa? Muere. Entonces, los microsatélites lo que buscan es identificar la diversidad tanto dentro como entre razas. ¿Y cuáles son? ¿Qué parámetros se mide cuando hablamos de diversidad genética? Se mide heterocigosis observada, heterocigosis esperada, el contenido de información polimórfica, qué información te ofrecen esos marcadores, el coeficiente de consanguinidad, que es muy importante también hablar de cuando hablamos de poblaciones de la consanguinidad, porque sabemos cuáles son algunas desventajas que presentan las poblaciones consanguíneas. También se determinan las desviaciones en el equilibrio de Hardy-Weinberg. Por eso es importante. También, ¿para qué es importante utilizar microsatélites? Para evaluar relaciones genéticas entre poblaciones y entre individuos. Es decir, para diferenciar, sirve para saber si una población es similar a otra población. Para eso se utilizan los microsatélites, que son de gran utilidad, como vamos a ver cómo se aplicó en el caso específico de los ruquipollos. Y también para identificar mezclas genéticas entre las razas. Es decir, a través de los microsatélites nosotros podemos determinar si en una población hay mezcla racial. Es decir, quiénes fueron los que tuvieron un aporte en la formación de una raza o de una población. Ustedes pueden poner en internet, en Google van a poner, un buscador, cualquier buscador, caracterización genética con microsatélites y van a encontrar millones de trabajos. Yo puse dos en particular, principalmente porque acá uno de los investigadores es autor principal de este trabajo, que él realizó diversidad y estructura y análisis filogeográfico de las gallinas mediterráneas, gallinas del Mediterráneo, utilizando marcadores microsatélites y el ADN mitocondrial. Y este otro trabajo, pero yo solamente puse como modo ejemplo para que vean que es 2020 un trabajo muy actual, que esperemos que pronto nuestro trabajo también esté así. Para el año 2021 realmente este trabajo va a ser publicado. ¿Por qué? Porque estos trabajos son muy, muy relevantes. A nivel mundial se está trabajando con marcadores microsatélites, identificando a las poblaciones locales. Entonces, considerando la característica de los microsatélites que sirven para identificar la diversidad genética, para establecer relaciones genéticas, para determinar si hay mezclas en las poblaciones, y considerando los trabajos científicos en el área, entonces el objetivo de nuestro trabajo fue caracterizar genéticamente a la población avícola rutipollos empleando marcadores microsatélites. Entonces, ¿en qué consistió el trabajo? El trabajo se dividió realmente en tres partes, por decirlo así. La primera parte, que es la selección de los animales, se realizó acá en Paraguay. El almacenamiento de las muestras y la extracción del ADN, hasta este punto, se realizó acá en nuestro país. Es decir, se seleccionaron 50 individuos de la población avícola rutipollos.
Luego también se fueron muestradas poblaciones de referencia, como veremos más adelante, para qué nos va a servir tener poblaciones de referencia. Entonces, en total acá en Paraguay se mostraron 97 muestras de gallinas. Esas muestras de sangre, una característica también muy importante en el caso de la obtención de sangre para hacer análisis con microsatélite es que esta amplificación con microsatélite no es muy sensible, es decir, que la calidad ni la cantidad del ADN no necesitas partir de una excelente calidad y cantidad de ADN, porque para hacer una PCR hay ciertos parámetros que cumplir. En cambio, al utilizar microsatélites no es muy exigente comparando, por ejemplo, cuando uno hace diagnóstico a través de PCR. Entonces, el almacenamiento de las muestras, como ven acá, se realizó en unas tarjetas filtro. No sé si ustedes escucharon hablar de las tarjetas FTA-CAR, que son tarjetas especiales que tienen inhibidores del ADN y del ARN. Entonces, ¿qué hace? Se toma la muestra de la sangre y se coloca dentro de esas tarjetas y con eso se transporta. Pero, obviamente, eso tiene un costo adicional. Entonces, considerando eso y considerando que se puede almacenar las muestras de sangre en papel filtro, se elaboró de forma casera un papel filtro y en eso se depositaron las muestras de sangre que permanecen estables durante muchísimo tiempo. Luego se procedió a la extracción de ADN, como ven aquí, utilizando una resina que se llama resina Chellex, es la marca comercial. Entonces, con una resina se obtuvo el ADN. Ese ADN es el que posteriormente se remitió a España, porque la parte de la secuenciación para determinar las frecuencias alélicas, todo eso se llevó a cabo en España. Entonces, a partir de aquí, que es la amplificación por PCR, utilizando esos marcadores microsatélites, se realizó en España. Se utilizaron 30 marcadores microsatélites que les voy a mostrar más adelante, que son los recomendados por la FAO. La FAO tiene un manual que elaborado, en el cual se documenta o se especifica todo por cada especie qué marcador microsatélites es recomendable utilizar, porque esos marcadores están validados y están probados en diferentes laboratorios. Entonces, dentro de ese manual están los marcadores microsatélites para las aves, que son 30 fueron los marcadores que se utilizaron para este trabajo de investigación. Entonces, una vez amplificado eso, con esos marcadores que se hicieron múltiples, significa que se hizo 7 conjuntos con los diferentes marcadores en cada uno de esos, y luego eso se llevó a un secuenciador automático para obtener las variantes alélicas. Es decir, para obtener el famoso electroferograma, en el cual se puede ver si un individuo es homocigoto o si un individuo es heterocigoto para ese locus en particular. Eso determina, eso determina finalmente con la secuenciación automática. Todo esto, el análisis de esto se hace de forma, en esta parte hace el humano, o sea, el investigador o el técnico de laboratorio hace un análisis de los picos o alelos que observa, y luego se establece una base de datos que es en una planilla Excel para posteriormente hacer el análisis informático. Para este trabajo se utilizaron estos software que son Cerbus para obtener el parámetro de la diversidad genética, el GenePod, que se utilizó para establecer el equilibrio de Hardy-Weinberg, el Structure, que se utilizó para analizar la estructura genética, el Genetics para determinar el coeficiente de consanguinidad, porque nosotros también tenemos que saber si nuestra población es consanguínea o no. Como vimos, el doctor dijo que a partir de después ya empezaron a cruzarse hermanos con hermanas y habló de la consanguinidad, habló de cruzamientos consanguíneos. Bueno, con este trabajo vamos a ver cómo está a nivel de consanguinidad nuestra población actualmente. Y después se utilizó un paquete R para establecer relaciones genéticas. Entonces, ¿cuáles fueron? Entre paréntesis, antes de eso, acá están las listas de los 30, estos son los 30 marcadores microsatélites que son recomendados por la FAO para estudios de diversidad genética en gallinas. Son 30, incluso acá le dice cuáles son las mezclas, es decir, múltiples, se habla de PCR múltiple, es decir, se mezcla primer con este, y todas las condiciones incluso de cómo se tiene que hacer. Estos marcadores están probados
por el instituto, o sea, por la ISAT, que es la Sociedad de Genética Animal, que prueba, porque cada uno de estos se validan por diferentes laboratorios. Eso también es muy importante. ¿Para qué? Para terminar que tener un mismo resultado. Por eso, si o sea, este trabajo de investigación utilizó marcadores microsatélite que utilizaron otros investigadores en otros trabajos, en otros países, que nosotros después nos va a servir para hacer la discusión del trabajo. Nuestros resultados. Entonces, teníamos que la parte extracción, amplificación, secuenciación, análisis de electroflorograma, que son los alelos, y entonces una vez obtenidos alelos se utilizan herramientas bioinformáticas y se obtienen los resultados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acá? Nuestra población se llama rustipollos, que está identificada con RUP, fueron 50 las muestras como yo les mencioné. Bueno, ¿qué valores? Estos son valores de diversidad genética, es decir, para saber cuán diversa es nuestra población a nivel genético. Entonces, esta columna aquí indica el número de alelos. En la población rustipollo se encontró 3.3 alelos, 3.30 alelos para esos 30 marcadores. La heterocigosidad esperada, la heterocigosidad observada, esto es muy importante. La heterocigosidad esperada indica cuán variable es una población. Se considera que valores superiores a 0,50 indica que una población tiene buena variabilidad. ¿Y por qué a nosotros nos interesa que tenga buena variabilidad? Como ya dije, para poder responder a las condiciones medioambientales, que creo que se aplica mucho a la situación actual de la población avícola rustipollo. Entonces, el valor de la heterocigosidad esperada también debe ser mayor a la heterocigosidad observada. Acá vemos una ligera diferencia, pero a favor de la heterocigosidad esperada. Entonces, vuelvo a recalcar, nuestra población tiene variabilidad genética. Esto indica las desviaciones en el equilibrio de Hardy-Weinberg. De los 30 marcadores, 3 presentaron desviaciones. Una población presenta desviaciones en el equilibrio de Hardy-Weinberg cuando o hay selección, o hay mutación, o hay cruzamientos dirigidos. Por eso, si ustedes se fijan en esta población que es andaluza azul, que se utilizó como una población de referencia, porque vamos a ver un poquito más adelante qué significa eso, 8 marcadores se encontraban en, creo que el mayor, ¿no? Después le sigue el Alegor, claro. 8 marcadores se encontraban con desviaciones en el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Por qué? Porque estos animales están seleccionados, están bajo un programa de conservación y probablemente, y creo que en base a estos resultados, obviamente están seleccionados para una característica en particular. Entonces, hay una selección a favor probablemente de los heterocigotos, y por eso hay una desviación en el equilibrio de Hardy-Weinberg. Luego, entonces, la andaluza azul, el Brahma, el combatiente español, el Cornish, Legor, nigeriana, línea parrillera y Plymouth Rock blanca, todas estas son poblaciones de referencia, todas las que están acá. ¿Por qué hablamos de población de referencia? Porque vamos a ver que nosotros lo ubicamos a nuestro rustipollo aquí, y sus poblaciones de referencia para comparar si estas poblaciones de referencia influyeron en la formación de los rustipollos. Las poblaciones que consideramos que podrían haber influido fueron el Brahma, considerando las características fenotípicas del rustipollo, el Cornish, porque sabemos que, o sea, se sabe, no que sabemos, pero se sabe que el Cornish es el que le da musculación a las líneas parrilleras, entonces por eso muestreamos Cornish, y una línea parrillera comercial también, y la Plymouth Rock blanca. Entonces, estas poblaciones, lástima no puse imágenes, ¿verdad? Pero sí, fenotípicamente, ustedes pueden mirar y son fenotípicamente similares a los rustipollos. Entonces, por eso se utilizaron estos, y aparte, el combatiente español andaluz azul son poblaciones, son razas españolas, como ustedes, que fueron, los genotipos fueron concedidos por los investigadores españoles para que pueda utilizar como comparación con relación a los rustipollos. Entonces, este es el número de alelos, heterocigosidad esperada, heterocigosidad observada, desviaciones en el equilibrio de Hardy-Weinberg y el FIS. Este FIS indica el coeficiente de endogamia, en el cual valores cercanos al 1 y valores
negativos indican consanguinidad. En este caso, los niveles de consanguinidad en nuestra población avícola rustipollo es positiva y está alejado del cero, o sea que los niveles de consanguinidad son bajos en la población avícola rustipollo. Eso es porque los cruzamientos no son dirigidos hasta el momento, o sea, ellos se le tienen ahí y se cruzan como, se coloca la cantidad de gallos de acuerdo a la cantidad de gallinas y se cruzan como sin ninguna selección. Por eso también eso se refleja en este valor que es muy bajo, que es el 10% del total de los marcadores microsatélites que se utilizan, que se encuentran en desviaciones de equilibrio de Hardy-Webber. Entonces, eso es para determinar diversidad genética. La diversidad genética se determina por el número de alelos, si bien es bajo, 3.3 nomás, no hay un parámetro para decir esto es alto, esto bajo. Lo que se hace es comparar con otros trabajos de otros países. Pero a nosotros a esta población le favorece los niveles de heterocigosidad y los niveles de consanguinidad. Entonces, las poblaciones de referencia, como les hablé, se utilizan para determinar si hay o no influencia de esas poblaciones en nuestra población, en este caso, en los rustipollos. Acá, este análisis es realizado con un programa que se llama Structure, que asigna individuos, porque cada una de estas líneas acá, en este caso hay 50, tiene que haber 50 líneas, en el caso de los rustipollos, ya que eran 50 individuos, tiene que haber 50 líneas, es la asignación de individuos a cada clúster o grupo, es decir, este es un grupo, este es otro grupo, y así sucesivamente, para las 9 poblaciones avícolas. ¿Por qué? Porque eran 8 poblaciones de referencia y una que es la población avícola rustipollo, es decir, 9 poblaciones. Este programa utiliza otro software que se llama Ébano, que calcula la cantidad de grupos en los cuales se diferencian bien esas nuevas poblaciones originales. O sea, en el K2, si ustedes ven acá el K2, hay solamente 2 colores, o sea que 2 grupos es K2. Hay un grupo que tiene el color naranja y otro grupo que tiene un color turquesa o celeste. Entonces, acá, cuando hacemos K2, identificamos que la andaluza azul, el Brahma, esta española, la andaluza azul, el combatiente español, el alegor y la rustipollo comparten en su estructura genética. Y sin embargo, vemos que el Brahma, el Cornish, el rustipollo tiene también influencia, la nigeriana, la línea parrillera comercial y el Plymouth Rock blanco comparten también estructura genética. Sin embargo, como les mencioné, hay otro programa que se llama Ébano y que calcula cuál es el K más probable en el cual se diferencian bien los grupos. Y según ese software eran K4, es decir, en 4 grupos se diferencian realmente, que significa que hay mezcla aquí. Entonces vemos que el andaluz azul más o menos mantiene su estructura, casi muy poca, ¿ven? Hay un poquito de rojo por aquí, un poquito, o sea, hay un poquito de alguna otra introgresión de alguna raza. La Brahman, ¿cómo se comporta? Completamente azul, en este caso estaba compuesto por 20 individuos nomás. El combatiente español también mantiene estructura similar y probablemente sean porque tienen un origen similar. La Cornish, si ven, tiene composición genética similar a la Brahma. La Legor, que sabemos que es una gallina ponedora de huevos blancos, en la partida del K3 ya se diferenció completamente del resto. ¿Ven? Hay una diferenciación en base a los colores que vemos. El rustipollo, vemos que es muy similar al Cornish y al Brahma. La nigeriana se diferenció completamente del resto. La línea parrillera comercial, si vemos con quién comparte similitud de acuerdo al color, con el rustipollo, con el Cornish y con el Brahma. Y el Plymouth Rock blanco, vemos que comparte con la nigeriana, que es un punto a considerar, y con la línea parrillera comercial. Entonces, según el Structure, el valor hay 4 grupos y en algunos casos hay composiciones genéticas similares.
Sin embargo, se hace otro estudio que se llama estructuras, o sea, relaciones genéticas, para saber las distancias genéticas en las poblaciones, que se hace a través del análisis discriminantes de componentes principales. Este análisis discriminante de componentes principales lo que hace es determinar relaciones genéticas, cuán relacionadas están las poblaciones. Y si nosotros vemos esta imagen, podemos ver que acá, súper bien separadas, que coincide completamente con esta imagen, con el estructura, le tenemos al Lego. El Lego está completamente diferenciado o distante de las demás poblaciones. Le vemos también a las poblaciones españolas muy juntitas, relacionadas genéticamente. ¿Por qué? Porque obviamente la situación geográfica influye también para que estén, seguramente en su, hay mezclas en esta población. Luego tenemos la nigeriana. Acá le vemos, estas son 5 acervos genéticos, le llamamos, 5 poblaciones que comparten muchísimo material genético. Vemos la nigeriana por acá le vemos a la Brahma, acá la Cornish, que no se ve muy bien, la línea parrillera comercial, el Plymouth Rock blanco. Acá vemos que sale de la línea parrillera comercial una pequeña línea que no llega realmente a los rustipollos. Y le vemos a los rustipollos completamente distantes de todas estas poblaciones. Entonces, analizando esta imagen podemos determinar que 5 acervos presentan mezclas genéticas, que son estas poblaciones que ven aquí, que tanto y tanto se nota lo que hay en una mezcla entre ellos. Y el análisis de componentes principales determina que la población rustipollo está distante de todas estas. Entonces, en base a estos resultados, podemos determinar que la población avícola rustipollo es una población actualmente diferenciada completamente de las poblaciones que le dieron origen en un principio, que creemos que le dieron origen, porque bien si esta es la línea parrillera comercial que tuvo influencia en el origen de los rustipollos, sin embargo acá vemos que está completamente distante de esas líneas parrillera comercial. En conclusión, los resultados de este estudio destacan la importancia de salvaguardar la población local de rustipollos. Le llamamos local, no le llamamos raza aún. Y además facilitará la aplicación futura de un programa adecuado de manejo genético. Entonces, esta información sirve como un punto de partida para otros trabajos de investigación, principalmente relacionados con la resistencia a enfermedades también y resistencia al calor, porque si bien el doctor Fernández aclaró que muchos de los animales presentaban, la población presentaba una adaptación al ambiente, entonces eso también sería muy bueno de realizar trabajos de investigación en relación a ese tema. Pero vemos que la población avícola de rustipollo está bien distante de las demás poblaciones. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Excelente presentación. Desde ya agradecerte la inmensa sapiencia que tenés, doc. Así que quiero pasar a las preguntas. Quiero leerle. Creo que este va dirigido también al doctor. Dice Avícola Cerro Wood, dice, hoy en día se comercializan las famosas líneas epivaras provenientes de Brasil. Estas aves, con una alimentación alternativa o racionada a partir de los 60 días de vida, se logra obtener pesos de faena a los 90 a 100 días, obteniendo una carne semejante a la gallina casera paraguaya. Estos mismos parámetros se obtienen también con la línea de rustipollo. Sí, buenas noches. Hay varios trabajos de investigación, ¿verdad? La charla de hoy fue el origen del rustipollo, ¿verdad? Pero si vamos a adentrarnos a lo que son los trabajos de investigación, ¿verdad? Tenemos muchos datos y justamente uno de las comparaciones que se hicieron entre el cruzamiento del gallo rustipollo con gallina ponedora comercial fue de obtener aves a los 2 meses de edad, tener aves con
con un promedio de 2 kilos de peso vivo. Yo creo que ese dato es muy importante teniendo en cuenta de que una gallina casera está teniendo aproximadamente ese peso, pero recién a los 6 meses, 5 a 6 meses. Sin embargo, haciendo un cruzamiento y utilizando el rustipollo se puede tener aves también rústicas, pero con una precocidad mayor, o sea, obtener un producto que se pueda vender como gallina casera. Porque el problema de la venta de gallina casera es muchos productores se van y compran de gallinas ponedoras en edad de descarte y te venden como gallina casera, ¿verdad? Eso está sucediendo en todo el país, ¿verdad? Pero una alternativa como para mantener el precio de 50.000 o 60.000 guaraníes de la gallina casera es utilizar el rutipollo justamente como gallo reproductor en un plantel con gallinas caseras o ponedoras comerciales, como se determinó en ese trabajo de investigación. Súper, doctor. Nancy Mareco pregunta, ¿qué tipo de desinfectante se utiliza y por qué se descartan los huevos largos? Bueno, los huevos, el tamaño normal de un huevo, nosotros lo vemos a simple vista, pero hay unos poros, unos microporos que tienen todos los huevos en donde se produce el intercambio gaseoso. El huevo que es alargado o que es redondo tiene o menor o mayor el tamaño de estos poros y se puede contaminar más rápido. Normalmente los huevos largos también suelen tener doble yema, que no sirve para incubación. Y entonces depende de la conformación del huevo, el tamaño normal de un huevo es lo que le da la posibilidad de que sea más resistente y también se transmite genéticamente esa posibilidad. Una gallina que pone un huevo redondeado o un huevo alargado va a seguir poniendo porque eso es genético. Entonces también se puede identificar y poder eliminar de ese plantel. En cuanto a los desinfectantes, en la incubadora se puede usar formol con permanganato de potasio, pero algo menos cáustico, vamos a decir, podría ser la clorhexidina. El huevo se humedece con agua tibia y luego se le desinfecta con la clorhexidina a un porcentaje de 0,5 a 1%. Seguimos con la siguiente pregunta. Carrillo Fleitas, Fabiola Carolina pregunta, ¿se podría tener a campo libre y alimentándolos solo con maíz, doctor? Se puede. Hay ganaderos en el Chaco, estoy hablando de hace 12 años atrás, ganaderos que tienen su estancia en el Chaco y llevaron rustipollo. ¿Por qué? Porque comen el resto de balanceado que se le da a los bovinos y también buscan en el campo para su alimento. También son muy buenos protectores, vamos a decir, de su familia, porque luchan contra águilas, aguiluchos que están acechando, ¿verdad?, las crías, y se enfrentan sin ningún tipo de problema justamente por el tamaño que tienen los rustipollos. Le ayuda mucho el clima cálido, el color blanco de las plumas, porque refracta el calor, no absorbe, y además tiene la genética de sus ancestros que se ambientaron a nuestro clima. Imagínense, el Paraguay y un desierto de Estados Unidos son los puntos más cálidos de América. Entonces, si un animal de 4 kilos 200, está teniendo un buen desarrollo en el Chaco, imagínense la alta temperatura y humedad que tienen esos lugares y se están adaptando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente a los reproductores no les dimos esa posibilidad a través de los climatizadores que se usan en los equipos de agricultura. Entonces conseguimos
esa, esa rusticidad y la ambientación a los climas, o sea, a la temperatura y humedad que, que tiene el Paraguay, que es muy diferente a lo que tiene Brasil, Argentina y otros países. Es muy cálido en nuestro país. Y se puede utilizar, yo recomiendo que la primera etapa se le dé balanceado porque necesitan fortalecer y formar huesos fuertes para que la carne, que es el músculo, pueda insertarse y pueda tener ese soporte para el músculo que se va a desarrollar. Normalmente es conveniente que ese primer mes reciba balanceado y después se le esté dando otros alimentos que utiliza normalmente la gallina casera. Un gallo rostipollo se va a adaptar fácilmente a la alimentación de una gallina casera con lo que está comiendo, pero nunca alimentarlo solamente con maíz y dejarlo encerrado en un galpón. ¿Por qué? Porque va a necesitar proteínas que el ave puede conseguir fuera del galpón, escarbando, buscando lombrices o algún insecto que pueda conseguir, como normalmente utilizan o realizan las gallinas caseras. Seguimos, doctor. Sí, Avícola Cerro dice, pregunta también, ¿se comercializa actualmente pollitos rustipollos? ¿En dónde y a qué precio? ¿Se encruecan fácilmente las gallinas rustipollo y a las cuántas semanas empiezan la postura? Dice, doctor. bueno, el pollito rostipollo se consigue en la División de Agricultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Si es que no hay, como tiene un proceso de incubación, se hace el pedido, uno va a la facultad, hace el pedido y el precio, no estoy manejando bien, pero está entre 4.000 a 5.000 cada uno, pollito recién nacido. El, el tema de inicio de postura es muy importante, se hicieron varios estudios del inicio de postura de las gallinas rustipollo y todos están entre las 19 y 20 semanas de edad. Eso es categórico, eso no varía, o 19 o 20 semanas inicia la postura. Y son las aves de gran porte, ¿verdad? Y la otra pregunta era si se vuelven cluecas. Bueno, el proceso de la gallina clueca tiene que ver con un estado fisiológico hormonal y también tiene mucho que ver el ambiente. ¿Por qué se realizan generalmente en gallinas ponedoras los nidos como para que se pueda entrar la gallina a poner el huevo para que las otras gallinas no puedan ver que hay huevo ahí? Porque ¿qué ocurre? Cuando una gallina ve varios huevos en un lugar acumulado, estimulan ellos la croquez como para ir a incubar esos huevos. La gallina rustipollo, por la producción de huevos que tiene, generalmente no entra en estado de croquez si se tienen en cuenta ese parámetro de no poner a la vista nidos que estimulen a ir a incubar esos huevos. Entonces, por eso es importante que no depende solamente de las gallinas, sino del manejo que se le esté dando a ese plantel de rustipollo. Super, doctor. Fariña, Leguizamón, Pedro, Pablo, ¿cuál es el rendimiento de la canal en machos y hembras de la línea de rustipollos, doctor? Bueno, ese estudio tenemos que ver en los trabajos de investigación que se hicieron, ¿verdad? No estoy teniendo en mente, ¿verdad? Pero tendríamos que revisar los documentos que tenemos sobre eso. Yasmín pregunta,
¿De dónde se puede conseguir los rustipollos para cría de traspatio? Creo que ya respondiste, doctor. Nancy Marecos, doctor, ¿cuánto a la limpieza? ¿Qué es mejor utilizar como desinfectante de galpón, principalmente en las camas, doctor? Pregunta. No sé si es lo mismo. En las camas. Bueno, en las camas depende de... Normalmente cuando se tiene depende si el lote tuvo algún tipo de afección, alguna enfermedad. Yo recomiendo que se retiren las camas. Normalmente el proceso de limpieza consiste en retirar los comederos y bebederos del galpón. Se retira la cama, se realiza una limpieza, se barre, se puede manguerear el techo, cortinas al piso y luego se aplican desinfectantes que puede ser hipoclorito de sodio. El mejor de todo es el flameador, que consiste en un dispositivo con una garrafa de gas, una manguera y un pico de metal que tira llama, ¿verdad? Es un lanzallamas, es lo mejor porque se está esterilizando el piso también. Se puede utilizar en los comederos y bebederos, pero con un rápido pasaje porque la mayoría de los comederos son de plástico, ¿verdad? Pero con hipoclorito de sodio se soluciona bastante bien la desinfección. También se puede usar cal en un galpón, se puede utilizar cal viva y se le moja como para que tenga doble efecto. Uno es el cambio de pH y el otro el calor que produce al mezclar el agua con la cal viva. Hay otros desinfectantes en el comercio, ¿verdad? Que tienen nombres comerciales que no puedo decir, ¿verdad? Pero que tienen varios componentes que se puede utilizar dependiendo de qué se quiera hacer o de qué tipo de etiología tenés. Si querés eliminar los estos parásitos, querés eliminar bacterias, virus, ya depende de la composición que tenga y la concentración sobre todo del producto. Sí, doctor. También pregunta Yasmín, el DHWE, al ser un valor mayor, ¿puede considerarse que esto puede haber mutación en el plantel? Perdón, doctora Alicia, es que no leí bien. No, eso es desviación en el equilibrio de Hardy-Weinberg. Generalmente en las poblaciones, las principales causas de desviaciones en el equilibrio de Hardy-Weinberg son las desarrolladas por el cruzamiento dirigido, porque el hombre es que dirige el cruzamiento. Una población está en equilibrio de Hardy-Weinberg cuando es una población grande, cuando no hay efecto, se habla de la mutación y la heterogénica, pero generalmente lo que afecta a la desviación es la selección o los cruzamientos dirigidos. Entonces, en ese caso, la pregunta es si la mutación muy bajo puede afectar ese equilibrio. Perfecto, gracias, doctora. Voy a ver si hay otra pregunta. Carlos Viveros pregunta, más que también agradecerle mis felicitaciones al expositor, es muy buena información. Yo llegué a criar un plantel y utilicé como fines de postura y tuve en un año aproximadamente 300 huevos por ave. Es excelente trabajo con rustipollos. Vuelvo a preguntar también, o sea, hay otro comentario. Avícola Cerro, la finalidad principal de su estudio, doctora, sería lograr establecer la línea rustipollo como una nueva raza. Bueno, en ese punto realmente establecer una nueva raza, lo que pasa es que en el país está un organismo Doctora, mil disculpas, no se está entendiendo. Doctor José, ¿sería que podías apagar tu micrófono para que la doctora pueda dar su respuesta? Gracias, doctora, ahora sí. Bueno, realmente reconocer como raza sería lo ideal, ¿verdad? Solamente que actualmente en el país no existe ninguna organización, ninguna entidad que se encargue de definir en las razas, principalmente en la parte avícola.
Entonces, el trabajo, la finalidad del trabajo era saber cómo es genéticamente esta población y saber si estaba realmente diferenciada de otras poblaciones, lo cual se demostró con ese trabajo. Se demostró que esta población es única, realmente es única, no hay en otro país. Ustedes no van a encontrar, seguramente van a encontrar fenotípicamente un animal que fenotípicamente digan, ese parece un rustipollo, pero genéticamente no sea un rustipollo. Entonces, con este trabajo se demostró que esta población es local, es una población existente aquí en Paraguay y que fue gracias al trabajo del doctor José Fernández. Imagínense que él empezó su trabajo en el 2001, en el 2002 y después prosiguió esto. Y el trabajo, los resultados de este trabajo salieron en el año 2019, de la parte genética. Y los niveles de consanguinidad también son muy interesantes porque no hay niveles de consanguinidad elevados. Entonces, se demuestra que la forma de manejo de esta población hasta en la actualidad es buena con esto. Y por sobre todo quiero volver a resaltar y destacar el trabajo del doctor Fernández. ¿Por qué? Porque es un aporte muy importante para la facultad y para la Universidad Nacional de Asunción. No hay en otra facultad un producto generado dentro de la facultad que sea de la facultad, y eso fue gracias al doctor José Fernández. Gracias, doctora, excelente. Después ya tenemos los comentarios de agradecimiento, excelente presentación. También mencionan que la mayoría también tienen en sus casas los rustipollos, que encluecan súper bien. Nada más que agradecen muchísimo. Es una buena opción para emprender con rustipollos. Entonces, más que felicidades, doctor, doctora, creo que hay una pregunta. ¿Cómo se adaptarían estos pollos al ambiente chaqueño? Pregunta Florentín Ibarra Ingrid Paloma. El rustipollo ya está en condiciones de adaptarse al clima chaqueño. Ya se tienen varios productores que tienen a campo, ellos no tienen en galpones, están totalmente a campo y con buen resultado. Entonces, yo también quisiera agradecer a la doctora Liz Castro por esta información importante que se tiene, porque uno no puede saber genotípicamente cómo está el rustipollo y si está separado de las otras razas. Entonces quiere decir que llegamos al objetivo y tiene los parámetros como para llamarlo una nueva raza, ¿verdad? Ya depende de las autoridades de la facultad, autoridades nacionales que tomen el interés necesario como para que puedan desarrollar. Inclusive los productores de pollos parrilleros deben estar interesados para poder hacer un cruzamiento, ya que tienen suficiente genética de Cornish, de Brahma, que son razas que se utilizan para el inicio o la generación de líneas comerciales. Y bueno, pero lo que no tienen los pollos parrilleros es la rusticidad que tiene el rustipollo, esa posibilidad de poner huevo, de tener ese ave de gran porte. Y yo creo que es un trabajo interesante. Nuevamente, felicitaciones, doctora Liz, por el excelente trabajo. Y bueno, se juntaron dos cosas, el trabajo en sí de crear el rustipollo y también evaluar genéticamente cómo está. Entonces, también agradecer a las autoridades de la facultad que siempre nos apoyaron, pero es importante que este producto se esté desarrollando en forma, vamos a decir, industrial, de tal forma que le alcance o que tengan el efecto necesario en los pequeños productores, que son los que necesitan realmente de este aporte de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional, y también es algo genuino, es algo nuestro. No hay en ninguna parte del mundo rustipollo esa genética que tiene el rustipollo, y yo creo que nuestro clima ha colaborado enormemente para que ese porcentaje de viabilidad vaya aumentando
conforme a la forma que se les estuvo criando a los reproductores. Entonces, para mí es una gran satisfacción poder comentar con ustedes y también no podía dejar de dejar mi aporte, ¿verdad? Para la facultad, para la universidad y para el país. Y también no es solamente mi aporte, sino de todo el equipo de profesores, de estudiantes, de funcionarios que de una u otra forma nos ayudaron para que este producto sea realmente todo un éxito, ¿verdad? También de las autoridades de la facultad en sus distintas etapas. Y bueno, feliz de poder compartir con ustedes. Ojalá que algún día pueda cumplir con su función realmente, que es estar al lado del pequeño productor, al lado de esa gente que sí necesita nuestro apoyo para mejorar su nivel de vida y también utilizar como un producto que pueda obtener beneficios, tanto mejorar la calidad de su nutrición como también mejorar su rentabilidad o sus beneficios económicos que le pueda dar utilizando el mejoramiento genético conocido por todos como Rustiponio. Y muchas gracias a todos por el apoyo de siempre. Una última pregunta, doctor. Dice Moisés, el doctor había hablado sobre los huevos con respecto a los finos, descartando consulta, ¿qué tamaño sería en gramos el adecuado del huevo, doctor? La última pregunta. Bueno, el inicio de postura de un huevo siempre es de tamaño pequeño y también va creciendo con el tiempo, y cuando va terminando la época de producción también se vuelve pequeño. Pequeño, le estoy hablando de un peso de 49 a 50 gramos, que es como inicia la postura, pero después va teniendo un promedio de peso de 58, 60, 62 gramos, que es un peso ideal para hacer el proceso de incubación. Y ya que esa pregunta me hace acordar una experiencia que tuve en donde incubé huevos pequeños. Perdón. Huevo pequeño de 50 gramos con el otro huevo que tenía 60 para arriba, 62, 64 gramos. Nacieron los pollitos de huevos pequeños y nacieron los pollitos de huevos ideales, vamos a decir. ¿Y saben qué? A los 15 días de edad tenían prácticamente el mismo peso ambos lotes. Este lote de huevos pequeños nacieron más chicos, este lote de huevos grandes nacieron de mayor peso, pero a los 15 días se tuvo aproximadamente el promedio de peso, o sea, se alcanzaron. El pequeño no alcanzó al grande, como se dice. Y eso es algo muy importante porque también se nota la viabilidad que tienen estos pollitos. No importa que sea de huevos pequeños, que normalmente se va a desechar en otros planteles de reproducción, pero en el rustipollo está esa viabilidad que tiene esa fuerza de querer vivir del embrión, y que a pesar de estar dentro de un huevo pequeño, se tiene ese inconveniente. Y le quiero contar otra cosa. Una vez incubamos en la facultad veterinaria un huevo que tenía doble yema. Entonces vuelvo a repetir, un huevo alargado, ¿verdad? Que no está en condiciones de que la literatura y la técnica dice que no hay que incubar, pero me puse a incubar, ¿verdad? Y ¿saben qué? Llegó a los 21 días de edad, se formaron los dos pollitos, pero murieron, no rompieron el cascarón, ¿verdad? Pero se formaron totalmente los dos pollitos, y eso demuestra
que a pesar del poco espacio que tenían, trataban de salir adelante. Entonces, ¿qué pasó? No encontraron la cámara de aire y empezaron a inhalar a lo mejor parte del contenido del huevo y murieron los dos pollitos, pero estaban totalmente formados. Y eso es algo importante, ¿verdad? Que por la viabilidad que tienen estos pollitos, en donde normalmente no va a pasar una semana de incubación porque mueren enseguida, ¿verdad? Sin embargo, llegaron a término, pero no murieron por esa dificultad, porque ellos rotan y van hacia la cámara de aire donde hay oxígeno, y sin embargo no pudieron rotar por el poco espacio que había del huevo y murieron, ¿verdad? Entonces esa es una información más que le quiero dar que es parte del trabajo de investigación que se estuvo haciendo. Bastante interesante, doctor. Creo que vamos a quedarnos toda la noche aquí, así que Benítez Carlos también tiene una pregunta. Dice, la gallina, dice, ¿pondría huevo igual en forma si no se cuenta con un gallo, doctor? Pregunta Carlos. El huevo, o sea, una gallina que no tenga gallo, está mal llamado huevo. Eso es un óvulo. Entonces, si nosotros vamos a hablar del término técnico, me voy al súper a comprar huevo, decimos está mal, ¿verdad? Que tiene que ser, me voy a comprar óvulo, ¿por qué? Porque no está fecundado. Pero como ya estamos dentro del sistema y no podemos cambiar, entonces vamos a seguir llamándole huevo, ¿verdad? Pero el huevo se refiere a lo que sería el huevo de una gallina casera. ¿Por qué? Porque está siempre con el gallo y está fecundado, ¿verdad? La ovulación normal que se produce, una gallina, como las gallinas ponedoras comerciales no necesitan de gallo, ellos producen una ovulación normal en donde se tiene en cuenta la hormona FSH, la luteinizante, y en el oviducto se prepara del ovario, sale el óvulo, ¿verdad? El oviducto se encarga de formar todo lo que es la yema del huevo, la cáscara, y sale afuera en forma de ovulación, ¿verdad? Entonces, una gallina puede poner huevo sin que esté el gallo, eso, pero no va a estar fecundado. No sé si muchísimas gracias. Creo que sí, doctor. Más todas las preguntas creo que fueron muy bien respondidas. Entonces, más que agradecerle al doctor, a la doctora por el tiempo, por esta dedicación, por sobre todas las cosas, porque le llamo una dedicación tremenda también, doctora, a esta investigación que estás forjando, también tanto al doctor, también por esta oportunidad increíble que no deja bien en alto también. Entonces, más que agradecerle, también agradecerle a los estudiantes, a los presentes, a los doctores que están también. Creo que esta noche fue bastante productiva, aprendimos muchísimo, muchísimo. Algunas cosas también que fueron novedad para todos nosotros, así que desde ya muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, más que agradecerle, que tengan muy buenas noches, que descansen y por sobre todas las cosas también a cuidarse mucho en este tiempo en la que estamos. Entonces, desde ya muchísimas gracias, doctor, una vez más, y a la doctora Liz Castro también por este espacio brindado. Desde ya muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctora, por tu apoyo y gracias, doctora Liz Castro, por tu hermoso trabajo, y a todos los participantes por tener la paciencia de poder escucharnos y de poder transmitir un poco de conocimiento sobre algo muy lindo, algo creado en la facultad, algo que es nuestro y que debemos estar orgullosos, que es el rutipollo. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos realmente por su tiempo y por su atención. Y vuelvo a aclarar, gracias, doctor Fernández, a usted, porque usted siempre tiene muy buena predisposición para todo. Y gracias, doctora Jiménez, por tu valioso tiempo. Nos vemos pronto y pronto va a estar el folleto de los rutipollos para que puedan obtener más información sobre ellos.
Excelente, doctora. Muchísimas gracias. El formulario de evaluación estará llegando también ya en el transcurso de la noche también, chicos, así que no se preocupen. Entonces, muchas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias y cuídense mucho, ¿eh? Chao, chao, gracias.